Es importante poder abordar también esta situación de las capturas y de la liberación express. Se ha dado a conocer por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil que en muchas ocasiones, Fernando, ellos detienen a las personas que están cometiendo algún crimen. Llegan a poder enfrentar ese proceso legal y luego los sorprenden nuevamente delinquiendo, los vuelven a capturar y el punto es, bueno, pero si lo acabamos de capturar, ¿y qué pasó? Entonces, es una situación que ha estado pasando y que también, pues, plantea ya varias preguntas, porque imagínate, esta liberación express, como la han llamado, ¿se da por falta de pruebas? ¿Se da? ¿Por qué circunstancias una persona entonces puede pasar rápido un proceso y puede no continuar con el mismo derivado entonces de esta situación que da a conocer el director especialmente de la Policía Nacional Civil? Bueno, aquí el concepto en derecho se llama reincidencia. Esa reincidencia que lo que genera es que un delincuente pues entre a delinquir a un espacio, sea cual sea este, asalte, sea capturado, llevado ante las autoridades judiciales, no hay una parte pidiente para que establezca que realmente fue la persona que cometió el asalto. Si no hay pruebas, si no hay parte pidiente, el juez no puede emitir una resolución que deje tras las rejas a una persona. Hay elementos básicos que se deben cumplir, ¿no? Y es uno de ellos este. Claro, y entonces ahí estás hablando que el mismo juez se vería involucrado en una circunstancia penal por no emitir una resolución apegada a derecho. Claro. Nos guste o no nos guste, es la realidad en que estamos viviendo. Y por supuesto la queja de todo el mundo, sobre todo cuando uno lee redes sociales, es que sí, llegan al organismo judicial y el juez los suelta. Sí, pero entonces yo le diría al ciudadano que fue víctima, mire, entonces llegue y párese de frente y diga, mire, sí, esta persona fue quien me asaltó, quien me robó, y entonces ahí sí no hay ningún inconveniente en que el juez pueda aplicar la norma jurídica y esta persona se vaya a prisión. De lo contrario, va a seguir sucediendo lo mismo. Y el reo, por puro fenómeno social, aquí estás hablando que el estudio de esa conducta humana dentro de la sociedad, que sería la sociología, te va a estipular una serie de parámetros muy fáciles de entender. Soy un reo, soy un delincuente, me gano la vida, llevo a mi casa para los frijoles, para el pan, para las tortillas. ¿Cómo? Mi trabajo es robar, mi trabajo es asaltar en la calle, literalmente. Y entonces esta persona va, nadie pidió que se fuera preso y sale y lo primero que hace es asaltar al primero que ve con un teléfono celular en la mano, asaltar a alguien que va con dinero en efectivo porque lo sacó de un cajero o de un banco, porque ese es el esquema de vida de esta persona. Lo vuelve a agarrar la policía, si quieres a la media hora, lo regresa. El juez pregunta, ¿en dónde está la parte pidiente? ¿Qué es lo que está? Pues no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, solo un parte policial que estipula que fue sorprendido en un lugar o dijeron los vecinos que estaba generando este tipo de acciones delictivas, pero no pasa más porque el juez no tiene los elementos probatorios para realmente poder resolver en contra de este delincuente. Que muchos de esos casos son detenciones por flagrancia, ¿no? Bueno, cuando hay flagrancia es un tema distinto porque está cometiéndose el delito ahí mismo, en ese instante. Entonces ahí la circunstancia que se le puede plantear al juez es justamente esta. Pero cuando no, cuando el delincuente es agarrado de una manera en donde el delito ya fue generado hace, ¿qué te digo yo? 7, 8, 10 minutos. Sin una orden de detención, ya por no ejemplo. existe la flagrancia. ¿Qué manda? Sin una orden de detención, por ejemplo. Por supuesto, ahí estás hablando de que ya se abrió un proceso investigativo en contra de esta persona y, por supuesto, eso ya involucra una investigación en el ámbito penal por parte de la institución a cargo, que sería el MP, y una petición al juez para que genere esa orden de captura. Ya es otro tipo de figura que en derecho penal va a permitir, pues, obviamente, aprehender a una persona para llevarle ante la autoridad judicial y que por supuesto se le diga el motivo de su detención. Pero es otro esquema. Aquí estamos hablando de circunstancias en donde si hay obviamente una petición al juez de que emita una orden de captura, pues es porque ya existe previamente una investigación. De lo contrario, cuando es este ladrón común capturado en la calle que llega frente al juez y es liberado en el momento y vuelve a robar a los 20 minutos, va a suceder lo mismo y en un día podría estar 3, 4, 5 veces llegando al mismo juzgado y no va a suceder nada porque realmente el juez no tiene los elementos para poder fallar
generar ese fallo, esa resolución, y que diga, bueno, el hecho de que lo hayan traído media docena de veces hoy, solo por eso lo va a meter ya a prisión. No puede. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos un cambio en nuestro ordenamiento jurídico en esa materia, en esa rama. Por supuesto, habría que hacer un análisis de cómo se está manejando este tipo de capturas, este tipo de llevadas ante la judicatura de los capturados, y que al juez se le otorgue pues esa facultad, esa atribución de poder entonces enviar a esta persona a guardar prisión. No sé, habría que ver cuánto se estipula dentro del marco legislativo que el Congreso generara, y ahí ya podríamos entonces hablar que sí, por eso es que se fue para la cárcel, sea cual sea esta. De lo contrario, va a seguir sucediendo lo mismo, porque así es como está nuestro sistema. Y lo hablábamos en el bloque anterior. Tenemos leyes que realmente están creadas, nacidas a la vida jurídica en un momento determinado de la sociedad, cuando no existía lo que hoy nos está afectando. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La materia que hoy nos afecta no tiene un sustento que te permita legalmente actuar en contra de esa situación. Un esquema de los dogmas de nuestra Constitución es: no hay delito ni pena sin ley anterior. Entonces, ¿cómo se puede accionar en contra de alguien que está haciendo algo como la reincidencia si no está el esquema de poderle generar el castigo, porque no existe dentro del marco jurídico? Es importante este tipo de explicaciones también porque obviamente la población dice, pero ¿cómo otra vez lo liberaron? Claro. O ¿cómo la policía lo dejó libre? La policía lo detiene, Claro. lo lleva al juzgado, y cuando no está esta parte pidiente, que ha explicado muy bien Fernando, entonces, bueno, ¿y aquí qué vamos a perseguir si no hay nadie que pueda reclamar y pueda presentar esa denuncia? Que eso es algo muy importante, porque, ojo, aquí también quiero aclarar algo. Hay delitos que se tienen que seguir de oficio, pero hay otros en los cuales se necesita un denunciante, Una ¿no? parte pidiente. Quisiera que me pudieras explicar un poco sobre Claro, eso. se conoce como delitos de acción pública, y es cuando el Estado actúa de oficio, actúa sin necesidad que exista una persona que vaya y le diga al Estado, por favor, active su motor, muévase e inicie una persecución en contra de esta persona porque está delinquiendo de esta forma. Entonces, ahí obviamente el Estado, a través del ente investigador, va a iniciar un proceso investigativo, va a recabar pruebas, se las va a presentar en su momento al juez. El juez determinará, bueno, si definitivamente son contundentes todos los elementos probatorios que me están presentando, y vamos, captúrenlo y se lo traen, porque el delito que está cometiendo está afectando a la sociedad. ¿Cómo qué delitos podríamos enmarcar en este punto? Por mostrar algunos ejemplos de cuáles sí. Por supuesto, el delito de más importancia en materia de cuando el Estado actúa de oficio sería delitos contra la vida. Cuando estás hablando de delitos, por ejemplo, de trata de personas, de explotación sexual, cuando está siendo afectada la niñez, la adolescencia, cuando hay, por ejemplo, un ciberdelito en donde el acoso es un esquema más que probado, entonces ahí el elemento investigativo es más que obvio, le permite al Ministerio Público convencer al juez, y el juez actúa en función de hay que ir y traer a esta persona para que se someta ante la justicia, decirle cuáles son los mecanismos que están dentro de la investigación como parte de los delitos que se le imputan, y entonces se inicia el proceso en su contra. Pero un delito de calle, un delito de estos de robar, robos, ¿verdad? El robo no es un delito de acción pública. Hay que Tiene que presentar la existir denuncia. una parte pidiente. Y entonces hablemos la realidad de las cosas. A ti, a mí, a cualquier persona, si nos roban 2 o 3 tipos con un casco, con pistolas, y posiblemente logremos identificarlos, pero ir y confrontarlos, lo primero que te da es ese temor Da miedo. de que suceda algo en tu contra o Existe en intimidación contra. Claro, incluso. entonces el sistema está hecho para que este tema de la reincidencia por delitos comunes realmente siga sucediendo lo mismo, que este reo, pues, perdón, que esta persona, quien fue llevado ante la judicatura porque se le sorprendió robando, qué sé yo, pan, una llanta, una luz de un vehículo. Entonces lo captura la policía, puede ser incluso en flagrancia, pero si no hay parte pidiente, ¿qué va a hacer el juez? No puede hacer nada, de lo contrario, él estaría incumpliendo la norma jurídica y a él se le investigaría. Entonces ningún juez va a hacer eso porque, por supuesto, ¿quién se quiere meter en esa problemática jurídica? Nadie. Definitivamente. Está fallando el tema de la denuncia, pero también esa situación del miedo que puede generar, imagínate,
de que dices, bueno, él ya me vio y me pueden investigar y le puede pasar algo a mi familia, me puede pasar algo a mí. Entonces nos queda esa molestia de decir, fui víctima, pero no puedo hacer nada también. Estamos atados al final ante la delincuencia, ante ciertos crímenes también en nuestro país, y creo que el punto también de la denuncia es algo que no sé qué tan efectivo haya sido, pero en estos casos puede ser una justificación del por qué están dando estas liberaciones express, como le denominan las autoridades de seguridad también, y explica un poco el fenómeno de esta situación que se está registrando. Ahora vemos que cuando detienen a alguna persona, dice, tenía 14 antecedentes policíacos, por ejemplo, o tantas veces lo habían detenido, y de verdad uno dice, ¿cómo es posible? Pero es importante poder conocer esa explicación legal que tú nos estás dando para poder entonces entender cómo el sistema está funcionando, y no es el hecho de, la policía los liberó o el juez no hizo nada, sino que hay procesos legales que se tienen que cumplir. Claro, y aquí estamos hablando que cuando el juez está atado en manos, por mucho que la población diga, insulte, vocifere que el juez debería meter preso a alguien, hombre o mujer, porque está cometiendo un delito común y es reincidente, hay repetición de más de una docena de veces en una semana, en 2 semanas, el juez no puede hacer nada en contra de esa persona si el ciudadano afectado no llega, enfrenta al delincuente y dice, mire, él o ella me hicieron esto, esto, esto y esto. Y entonces yo solicito que realmente actúe la norma y la ley a través de usted, señor juez. Ahí es diferente. Pero si tú analizas, de cada 10 capturas de este tipo de delincuentes, donde la Policía Nacional Civil actúa de la manera como sus protocolos indican y lo están haciendo bien. Imagínate qué frustrante para los elementos de la Policía Nacional Civil correr durante 6, 7, 8 cuadras a un delincuente que posiblemente va con un machete, con un punzón, con un cuchillo, con un puñal, o que pueda ir con un arma de fuego, y los agentes haciendo todo lo que por norma legal deben hacer, de lo contrario estarían incurriendo en un delito también, en desobediencia de labores. Y entonces sus funciones ahí las están ejecutando, y lo frustrante de agarrarlo, todavía que el otro les pegue, que los lastime, llevarlo a la judicatura y el juez diga, bueno, ¿dónde está la parte pidiente? No, fíjese que dijo la parte pidiente que no iba a venir porque tiene temor. ¿Qué va a hacer el juez? Decirles a los policías, bueno, miren, realmente no puedo hacer nada, señor, váyase. No hay qué hacer en contra suya. Así que muy complejo el sistema legal, definitivamente. Vuelvo a hacer hincapié, no es el organismo judicial el que está actuando mal, no son los jueces. Realmente los jueces tienen atribuciones específicas en ley y no pueden pasarse sobre ellas. Así que la reincidencia es un fenómeno que realmente nos está afectando en calle hoy. Tanta delincuencia común, realmente lo que se explica es que como ya se dieron cuenta todos los delincuentes que pues los agarran, los entran al juzgado y los liberan inmediatamente, pues al final se convierte en su modus operandi y es de todos los días. Y es como te lo dije hace algunos minutos, es la forma en cómo se ganan la vida a estas personas, cómo le llevan la comida a su familia, al igual que nosotros, esas personas tienen 4, 5, 7 hijos que mantener, todos los hijos pidiendo pantalones, pidiendo juguetes, y no los vas a ir a meter a trabajar en una maquila, no les van a dar trabajo de ventas en cualquier otro lado, lo que les queda es delinquir. Nuestra sociedad realmente no ha tenido un marco legal que evolucione a la par de esta delincuencia común. Vaya forma de ganarse la vida también. Claro. Difícil, la verdad, este fenómeno que se da en nuestro país. Podría cambiarse el tema de promover la denuncia, pero también dar esas garantías de seguridad para que la población se atreva a denunciar y darle seguimiento a estos procesos para que las personas puedan enfrentar así el proceso judicial. Estos son 2 temas que sin duda hoy han marcado la jornada y los hemos tratado aquí en el análisis junto a Fernando Prera. Fernando, qué gusto siempre estar contigo, te deseo un buen descanso y bueno, mañana ya cerramos la semana. Increíble, vamos a 1000 por hora. Ya en agosto, el mes 8 del año. Imagínate, iniciamos ya cuando mañana. sintamos, empiezan a escucharse cascabeles por ahí. Así que Sandy, la mejor de las noches. Amigo y amiga televidente, buen descanso y muchas gracias por esa preferencia para su programa A la Medida. Vamos a hacer una pausa, volvemos usted y yo con las noticias internacionales.